Grabando. Bien, buenos días jóvenes, espero que estén bien. Hoy Educación Ciudadana, ¿no es cierto?, de clase número 13 para los terceros medios A, B y C, en este caso tercer medio B. Unidad número 2, Justicia y Derechos Humanos. Lo que vamos a ver hoy día, chicos, es la violación a los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990, durante la dictadura militar o gobierno militar, como prefieran decirle, ¿ya? El objetivo es analizar y reflexionar acerca de la violación de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990. Las habilidades son las de siempre, el análisis, la síntesis y el pensamiento crítico. ¿Ya? Profesor, quien les habla, correo terceros.medios2020@gmail.com. A ver, ingresó una persona más, ¿quién será? ¿Quién sería? Natalie Mendoza. Natalie Mendoza ingresó. Y Joaquín Chavarría, bien Joaquín, excelente. Y Joaquín Chavarría entró. Bien. A ver, lo primero que tengo que decir y que tenemos que tener súper claro, jóvenes, es que este tema es complicado. Muy, muy, muy complicado. El golpe de Estado fue el año 73, estamos a 2020, es decir, han pasado 73, 83, 93, 2003, 2013, 47 años. Y todavía es un tema que divide a los chilenos. Fue difícil encontrar material más o menos neutro ya en este tema. Fue muy, muy difícil, ¿ya? Porque evidentemente los partidos políticos que apoyaron la dictadura militar tratan de no tocar este tema no sé, porque tal vez les causa un poquito de complicación, un poquito de vergüenza, y evidentemente los que sufrieron las violaciones a los derechos humanos en carne propia, evidentemente lo hacen resaltar, lo hacen reflotar cada cierto tiempo, y ponen énfasis evidentemente en la virulencia, en el trato cruel e inhumano que sufrieron durante este periodo de nuestra historia. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver ese tema. Ya los derechos humanos en Chile durante el gobierno militar. Tema controversial, repito, tema complicado, tema que tenemos que ver con mucha altura de mira, ya. Aquí yo no estoy haciendo apología ni defensa de nada, sino que solamente estamos exponiendo lo que pasó. Ya, Chile entre 1973 y 1990, razones de golpe de Estado, y una breve revisión de la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Repito, si alguno de ustedes cree que esto no fue una dictadura, que fue un gobierno militar, fue un gobierno fuerte, que el país necesitaba, bien, ya, estamos absolutamente igual. ¿Ya? Este PowerPoint en lo individual resalta mucho el hecho de que nosotros hayamos nacionalizado el cobre, la gran minería del cobre que estuvo en manos norteamericanas, ¿no es cierto?, desde principios del siglo XX, ¿ya? Como lo vimos el año pasado en Historia de Chile. Las grandes transnacionales norteamericanas, ¿no es cierto?, la Brading, Mine Cooper, la Anaconda Cooper y todas esas grandes transnacionales norteamericanas, ¿no es cierto?, eran dueñas, ¿no es cierto?, de la producción, elaboración y exportación de nuestro cobre. Y al igual que el salitre, el Estado chileno solamente ganaba a partir del impuesto a la exportación de cobre. El cobre se nacionalizó con el apoyo de todos los diputados y senadores de todos los lados políticos durante el gobierno de Salvador Allende, ¿ya?
En 1971 Allende confiscó los yacimientos mineros de Chuquicamata, pertenecientes a la multinacional Anaconda Copper de la familia Rockefeller. ¿Ya? La familia Rockefeller, una familia de súper ricos, súper multimillonarios, que lograron su fortuna con la producción de petróleo en Estados Unidos y después diversificaron sus inversiones en todo el planeta, entre ellos Chile y el cobre. La evidencia histórica señala que Anaconda Copper era un claro enemigo de las transformaciones que Allende y los movimientos sociales clamaban para Chile. Detrás de ella no solo estuvieron los infames Rockefeller, varones del petróleo y la banca, sino también la familia europea de los Rothschild. Ya aquí uno de sus representantes emblemáticos, don Evelyn de Rothschild. Y aquí está el señor David Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo para ese tiempo, comienzo del siglo XX. El territorio de Chile es solo el 0,25% de la superficie terrestre y contiene más del 35% de las reservas de cobre a nivel planetario. Dada la calidad del cobre chileno, su costo de producción es el más bajo de todo el mundo. En la actualidad, Chile produce más de la tercera parte de todo el cobre en el mundo. La producción de cobre corresponde a más del 43% del total de todas las exportaciones de nuestro país. O sea, cuando decimos que el cobre es el sueldo de Chile, es así. Codelco, la Corporación del Cobre, es dueño del 28% de la propiedad de la gran minería del cobre. Aportaría al Estado de Chile en el año 2011, según cálculos, 9.000 millones de dólares. Y las mineras privadas, que tienen el 72% de la propiedad, solamente 8.500 millones de dólares. En el año 2010, las empresas privadas e imperialistas del cobre obtuvieron por excedentes operacionales o ganancias 30.000 millones de dólares. Para el 2011 se estima que superarán los 34.500 millones de dólares. Aquí el adjetivo imperialista ya es muy propio de los partidos de izquierda acá en Chile, ya de los partidos que defienden la ideología marxista todavía a comienzos del siglo XX, aun cuando nosotros sabemos, el año 1990 se desmorona la Unión Soviética y entonces el modelo de organización política, social y económica llamada comunismo, marxismo, socialismo, que vienen a ser sinónimos, ya fracasó. Y como les decía al principio, o sea, todo este material lo suben las personas de izquierda que sufrieron las violaciones de los derechos humanos de forma más brutal, ¿no es cierto? Y por lo tanto ellos igual dejan de ver su posición ideológica en el material que producen. Aquí hay un afiche muy propio del tiempo de Salvador Allende, ¿ya? Dice: cobre chileno, tú eres la patria, pampa y pueblo, arena, silla, escuela, casa, resurrección, puño, ofensiva, orden, desfile, ataque, trigo, lucha, grandeza y resistencia. Recordemos, chicos, que una de las características de la doctrina marxista es que defiende la violencia como un método de acceso al poder. Acuérdense que ellos postulan la revolución del proletariado. Los proletarios se tienen que unir, eliminar a la burguesía, es decir, a los dueños de la medio producción, e instaurar la dictadura del proletariado, el gobierno de los trabajadores, donde no va a haber ni ricos ni pobres. Al nacionalizarse el cobre, las compañías extranjeras, especialmente Estados Unidos, pierden su gallinita de los huevos de oro, pero Estados Unidos está dispuesto a recuperarla con la ayuda de su respectivo gobierno. La poderosa central de inteligencia americana, la CIA, soltaba mucho dinero a partidos políticos chilenos opuestos al líder socialista Salvador Allende, este señor, figurando en primer lugar la Democracia Cristiana. Recordemos que cuando el presidente Eduardo Frei Montalva asume la presidencia de Chile con más o menos el 54% de los votos, la Democracia Cristiana fue sola a las elecciones presidenciales, con los votos de la derecha, y con el apoyo económico de la Central de Inteligencia Americana, CIA. ¿Ya? Es decir, Estados Unidos ya interviene sin vergüenza, ¿no es cierto?, en los asuntos internos de Chile. La razón, evidentemente, estábamos atentando, ¿no es cierto?, contra sus intereses a través, ¿no es cierto?, de la expropiación de la gran minería del cobre
que fue traspasada al Estado chileno, quitándosela a estas transnacionales norteamericanas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. ya. Esto lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Ah, no, yo no estuve con ustedes. Bueno, pero igual con la señorita Ivania lo deben haber visto, así que no creo que tengamos mayor cantidad de problemas. Hoy en día en la televisión se confirma que lo que se sospechaba por muchos años, la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado y en forma militar y económica principalmente. Aquí hay una caricatura de, ¿no es cierto?, lo que es el bombardeo a la moneda. La violación de los derechos humanos durante la dictadura. Bueno, aquí está el ataque de los militares, ¿no es cierto?, a la moneda y el posterior bombardeo. Aquí hay otro cómics que eran muy comunes en esos tiempos. Dice, como dictadura nos parece una palabra muy larga, vamos a decir régimen. Y en vez de tortura, vamos a decir escarmiento. En vez de desaparecidos, que es una palabra fea, diremos gente que gustaba de cabecear balas y echarse a dormir en el mar. Ya. Bueno, evidentemente aquí el sarcasmo, ¿no es cierto?, es evidente. Ya. ¿Por qué se violaron los derechos humanos en Chile? Nosotros ya vimos que la Constitución del 80 consagra en su capítulo 3, artículo 19, numerales del 1 al 25, todos los derechos y libertades que tenemos los chilenos por ser, ¿no es cierto?, habitantes de este país, los cuales a su vez derivan ya de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la ONU, en la cual, ¿no es cierto?, de los 51 países que formaron la ONU en un principio, Chile es uno de los estados organizadores, ¿ya? Entonces, los derechos humanos dicen que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Evidentemente, durante el gobierno de los militares, muchas personas fueron asesinadas, muchas personas fueron detenidas sin un juicio previo, como nos dicen, ¿no es cierto?, los derechos humanos, fueron apresadas en lugares que no eran cárceles, sus parientes no tuvieron y hasta el día de hoy no tienen información acerca de dónde están esas personas, y la seguridad de su persona. Muchas personas fueron, muchachos, ya lo sabemos, y no lo digo yo, por favor, lo dice la comisión Rettig, que está encabezada por el abogado Raúl Rettig, y en la cual se comprobó jurídicamente, es por judicial, un poder independiente del Estado, pues se comprobó jurídicamente que sí, efectivamente en Chile hubo asesinatos, hubo tortura, muchas personas perdieron su trabajo por estar en desacuerdo con el gobierno de los militares, muchas personas tuvieron que abandonar el país, ser exiliadas, tuvieron que irse a vivir a otra parte. ¿Ya? Hola, mi amor. Bueno, aquí tenemos a personas que están trabajando para el presidente. Hola. Aquí todos los asesores del presidente Allende, ¿no es cierto?, están fuera del Palacio de la Moneda, ¿no es cierto?, en el suelo, y con un tanque, ¿no es cierto?, que hace las veces de que los va a aplastar y no los va a aplastar, evidentemente con el ánimo de crear miedo en estas personas. La Operación Cóndor es el nombre con el que es conocido el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del cono sur de América. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y con la CIA de los Estados Unidos, llevada a cabo en la década de 1970 y 1980. ¿Ya? En todos estos países había dictaduras militares
y se pusieron de acuerdo para perseguir a sus opositores políticos, ¿no es cierto?, que todos eran de tendencia marxista, ya sea socialistas o comunistas. Esta coordinación se tradujo en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región. El Plan Cóndor instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política, es decir, aquellos que defendían las ideas de Karl Marx. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ¿No? Ninguna, profe. ¿Todo clarito? Qué bueno. Repito, esto es materia que vimos el año pasado, pero la estamos viendo en el contexto de los derechos humanos. Aquí están las típicas fotografías de las personas detenidas, desaparecidas, y que hasta el día de hoy, la inmensa mayoría de ellos, no sabemos dónde se encuentran. Hay varias hipótesis, por lo menos acá en Chile. Muchas de estas personas fueron, después de ser torturadas, fueron lanzadas al mar, ¿ya? Y en el norte hay relatos que dicen que muchas de estas personas, después de ser fusiladas, fueron dinamitadas. Así que difícilmente se pueden encontrar algún resto de estas personas. Las personas, los militares que participaron en estas desapariciones, tampoco han querido decir nada. Entonces, no se sabe. Dice, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, durante la dictadura militar, ¿no es cierto?, está comprobado, repito, que hubo torturas y por lo tanto tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas personas perdieron su trabajo por el solo hecho de ser, ¿no es cierto?, simpatizantes del gobierno de Allende, quedaron sin trabajo. Muchas personas, repito, tuvieron que abandonar el país porque tenían ideas contrarias a las que defendían los militares, y los que ¿no es cierto?, militaban en el Partido Comunista, Socialista, en el movimiento izquierda revolucionario, si eran tomados prisioneros, lisa y llanamente eran torturados y vejados. Desde 1973, Carabineros participaron en terribles torturas a detenidos. Luego los organismos especializados como la DINA, Dirección Nacional, Dirección de Inteligencia Nacional, y la CNI, la Central Nacional de Inteligencia, asumieron esta siniestra misión. Los militares utilizan el eufemismo de inteligencia para referirse al espionaje, ¿ya? Como espionaje suena muy feo, ellos utilizan la palabra inteligencia, ¿ya? Entonces, los gobiernos militares, en el caso de Chile, en el caso del general Pinochet, crea un organismo especializado para vigilar, perseguir, detener, apresar, torturar y en algunos casos asesinar a sus enemigos políticos. La primera institución fue la DINA, como lo vimos en Historia de Chile el año pasado, y después la CNI, la que se disolvió recién en 1990, cuando llega la democracia. Ya los exiliados chilenos en otros países ya denunciaban, ¿no es cierto?, que en Chile se torturaba, ya que como los militares tenían el control de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los diarios, acá la gente no sabía, solamente sabía de voz a voz, ¿ya? Así se sabía. Bien. Los métodos de tortura descritos en las primeras reseñas hechas por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, 11 de septiembre y fines de octubre de 1973, son los siguientes.
Ya los prisioneros eran sometidos a golpes, quemaduras con ácido o cigarrillos, ingestión de excrementos, obligación de desarrollar o presenciar actividades sexuales, fractura deliberada de un brazo lesionado, lanzamiento al vacío con ojos vendados, disparos con fusil junto a oídos, extracción de uñas, hundimiento de cráneo con pérdida de masa encefálica que conducía a la muerte. Ese era el trato que recibían los enemigos políticos de los militares durante este tiempo. La aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo, preferentemente en encías, genitales y ano, porque son las terminaciones nerviosas que provocan más dolor. Las personas eran puestas en los catres antiguos, ya, que eran de metal, y evidentemente para que la electricidad fluyera con más eficiencia y así la víctima sufriera más dolor. ¿Ya? Ojo, estas personas que torturaban, muchachos, eran padres de familia, eran agentes pagados por el Estado chileno, eran funcionarios públicos, cuya misión era torturar a otros chilenos. ¿Ya? Estos señores, como dijimos anteriormente, hacían comer excremento a sus víctimas, las violaban, etc. Y una serie de aberraciones. Y después llegaban a sus casas a abrazar a sus hijos, a besar a sus esposas, a jugar con sus niños chicos. No sé, si me preguntan a mí qué pasaba por la cabeza de estas personas, no lo sé. Tal vez eran psicópatas en potencia nomás. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, arbitrariamente, fuera de la ley. Aquí está. Detenidos miles, desaparecidos centenares, presos miles, desterrados, exiliados, desterrados sin tierra, sacados de su país, otros cientos de miles. Ya. Aquí hay la transcripción de un audio durante el ataque al Palacio de la Moneda, donde el general Pinochet habla ya con este militar, con Patricio Carvajal. Sirve. Ya. Dice Patricio, muy conforme con toque de queda, conforme con estado de sitio, pero hay que agregar algo, se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicios. Carvajal, conforme ley marcial, estado de sitio, toque de queda y todo lo que se le sorprenda con armas o explosivos será ejecutado de inmediato. Más adelante, Pinochet y Patricio Carvajal discuten el eventual bombardeo de Tomás Moro, la residencia de Allende. O sea, desde el primer día del golpe de Estado, ya los derechos humanos acá en Chile quedaron definitivamente desahuciados. ¿Ya? Ahí están los militares, ¿no es cierto? La detención, los carabineros deteniendo a personas que están protestando. Acá está el caso de Víctor Jara, un caso emblemático de un asesinato sin asunto. Este señor fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y del cantautor. Debido a su militancia fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile, hoy llamado Víctor Jara, poco después del golpe de Estado, que derrocó al gobierno democrático Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Ya. Él es el representante, ¿no es cierto?, de la tortura y del asesinato político acá en Chile. Fueron miles, fueron miles. 5.200 y tantos según el informe Rettig. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, acá hay un cómics, ¿no es cierto? Dice, antes de iniciar el proceso, sepa usted que su condena a muerte será justa. Evidentemente, ¿qué condena a muerte es justa?
sobre todo en casos en donde no se respetan los derechos de las personas. ¿Ya? Los juicios no eran públicos, los tribunales no eran independientes, los tribunales no eran parciales, ¿ya? Y por lo tanto el acusado estaba condenado prácticamente antes de que se le juzgara. Y evidentemente que es un atropello contra el derecho humano, ¿no es cierto?, a tener un juicio justo. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Tiene este derecho, incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin la limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Bueno, no había libertad de opinión. Usted no podía emitir un juicio en contra del gobierno de los militares. No podía expresar si usted estaba en desacuerdo, porque en el mejor de los casos perdía su trabajo. En el peor de los casos, los metían preso, le pegaban y después lo soltaban sin trabajo. ¿Ya? No ser molestado a causa de opiniones, repito, por sus opiniones ustedes lo podían meter preso, incluso matarlo. Investigar, recibir informaciones y opiniones de todo lo que estaba pasando también era peligroso porque también corrían peligro de vida. El de difundir lo que estaba pasando acá en Chile era muy arriesgado. Si usted denunciaba el atropello de los derechos humanos acá en Chile y era sorprendido, repito, lo más probable es que fuese preso, torturado, detenido, desaparecido y eso. Dice artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Durante 17 años, ningún chileno tuvo derecho a participar en el gobierno de su país, a excepción de los que estaban a favor de la dictadura militar. Directamente o por medio de representantes libremente escogidos. No habían elecciones populares. Acuérdense que los militares lo primero que hacen es cerrar el Congreso Nacional, perseguir a los militantes de los partidos de oposición, suspender a los regidores, en ese tiempo no se llaman alcaldes, se llaman regidores, y poner a regidores designados en su lugar. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. En ese tiempo, si usted no era partidario de la dictadura militar, era muy difícil encontrar trabajo en el sistema público. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Como estamos en una dictadura, no había votaciones, ya se clausuraron los registros electorales, no había elección de diputados, no había elección de senadores, no había elección de presidente de la República, no había elección de nada, ya. Y por lo tanto no había derecho a sufragio, no había derecho al voto informado, libre, nada, absolutamente nada, nada de eso. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Todos los artistas, todos los pensadores, los intelectuales que estaban en contra del régimen militar, evidentemente que fueron exiliados y acá en Chile fueron amedrentados. Toda persona tiene derecho a protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Ya. La creación intelectual, la creación artística decayó durante la dictadura militar, lo que fue llamado por los sociólogos, ¿no es cierto?, el apagón cultural. Ya. De hecho, porque vivíamos en un estado de sitio y en un casi permanente toque de queda, e incluso la vida bohemia, la vida de los bares, se iba a bailar, se iba a cantar, tampoco existió, ¿ya? Soldados chilenos quemando libros marxistas durante el golpe militar de Augusto Pinochet. Al parecer, algunas personas piensan que quemando los libros van a quemar las ideas, ¿ya?
Y no es así, solamente revela el grado de polarización que vivía nuestro país en ese tiempo. Artículo 30. Nadie en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. En conclusión, muchachos, ¿por qué se habla de violación a los derechos humanos durante el gobierno militar o dictadura militar? Porque efectivamente en las dictaduras, por lo general militares, los derechos humanos no se respetan. Así es. Y espero que nunca vuelva a suceder. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna opinión? ¿Algo que decir? ¿Está bien matar al otro porque piensa distinto? ¿Mm? Profe, Dígale. ¿como cuántos días duró lo de que Pinochet llegara a estar al mando, por así decirlo? Bueno, 17 años, hija. Del 11 de septiembre de 1973 hasta el 4 de marzo de 1990, cuando el general Pinochet ya le entrega la banda presidencial a don Patricio Elwin Azócar. Profe, Dígame. usted que lo vivió en esa época, ¿salió a marchar o algo? A ver, yo para el golpe de Estado tenía 5 años y Ah, me mamé todo el gobierno militar cuando era adolescente y joven. Sí. No se podía salir a marchar, hijo. Los únicos lugares donde salían a marchar eran en Santiago. Pero yo vivía en una salitrera que era muy pequeñita, donde todos nos conocíamos. Así que si alguien manifestaba algún desacuerdo con los militares, la empresa ya, en que trabajaba los cancelaba. Y el papá o la mamá quedaba sin trabajo. Entonces, todos estaban calladitos, no, nadie decía nada. ¿Ya? Lo que sí me acuerdo, es que cuando era adolescente, en los años 82, 83, 84, a veces estábamos en las discos y llegaban los carabineros con cascos de guerra y hacían unas metralletas y teníamos que irnos para la casa porque si no nos metían presos por estar bailando. Y eso me llamaba mucho la atención. En el liceo, yo estudié en un liceo, y la historia de Chile llegaba hasta 1950. Después de eso no se veía nada de historia, no se veía, por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende, no se veía la primera etapa del gobierno militar, de la historia militar, nada de eso. Y cuando era chico, me acuerdo, yo tenía 5 años, cuando llegaron los militares a Pedro Valdivia y los aviones pasaban por arriba, con las bombas así en las alas, y pasaban súper bajito, tan bajito que uno era capaz de ver, yo niño me acuerdo, que era capaz de ver las bombas que estaban en las alas de los aviones. qué fuerte. Sí, y en la noche pasaban los jeeps de los militares con esas metralletas antiaéreas, esas gigantes que ponen atrás de los jeeps, y con un foco. Y pasaban despacito, y un soldado, raso, un cabro seguro, mandado, iba así, pasaban despacito por todo el campamento minero donde yo vivía. La televisión nacional daba puras noticias a favor del gobierno, las radios también, excepto 2 radios que nunca se entregaron, que fue la radio Cooperativa y la radio Bio Bio, ¿ya? Que hasta el día de hoy tienen mucha credibilidad porque son independientes. ¿Ya? El gobierno que esté anuncian lo bueno, pero también anuncian lo malo.
Ojalá que nunca más en Chile volvamos a tener un gobierno de ese tipo. Por eso, chicos, tenemos que cuidar nuestra democracia. Ya, tenemos que cuidar nuestra democracia. No es el sistema más perfecto que hay, pero es lo mejor que tenemos hasta el día de hoy. Por eso que tenemos que ser ciudadanos conscientes, ciudadanos respetuosos de las leyes, ciudadanos comprometidos con nuestra democracia, con el demos, con el gobierno del pueblo, ¿ya? El gobierno de los ciudadanos. Es nuestro gobierno, bien o mal, ¿ya? Y si ahora tenemos al presidente Sebastián Piñera Echeñique, es porque los ciudadanos lo elegimos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con él, ¿ya? Por eso que la democracia hay que cuidarla. Una vez cada 4 años nos tenemos que levantar para ir a votar. Una vez cada 4 años. ¿Ya? Y eso implica informarme. No votar porque la candidata tiene bonitas piernas, no votar porque el candidato es pintoso, tiene labia, es encachadito. No, como se lo he hecho hasta el cansancio, yo tengo que informar, es mi deber ciudadano. Es que la política, profe, igual que los chantas. La política, la polis, ¿qué dicen los griegos que era la política? La administración de la polis, la administración del Estado. Y el Estado somos nosotros. ¿Qué de eso no se entiende? ¿Ya? No puedo dejar que otro tome las decisiones por mí. Yo tengo que participar. Y para participar tengo que informarme. Como lo hemos visto en otras clases. Si yo soy partidario del matrimonio homoparental, es decir, que 2 seres humanos del mismo género se casen y que puedan adoptar hijos, y si yo soy partidario de eso, no puedo votar por alguien que está en contra de eso. Si yo soy partidario de que el Estado y el empleador pongan plata, ¿ya? Para que la pensión de vejez de una persona sea digna, no puedo votar por alguien que considere que eso no es correcto. A fin de cuentas, yo siempre le he dicho, la participación en la vida ciudadana, muchachos, es una opción valórica, de valores. Si yo creo que la libertad está sobre la justicia, seré de derecha. Si creo que la justicia está por sobre la libertad, seré de izquierda. Y si creo que debe haber un equilibrio entre ambos valores, entre libertad y justicia, seré de centro. Punto. ¿Ya? Por eso es que cuando nuestros mayores dicen no hay que hablar ni de política ni de religión, tienen mucha razón. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es acerca de valores. Y los valores en nosotros, los seres humanos, son cuestiones intransables. ¿Ya? Si yo soy comunista, por ejemplo, y otra persona es de la UDI, ni a palo nos vamos a poner de acuerdo. Ni yo lo convenzo a él, ni él me convence a mí. Al ver, si yo soy de la UDI y un amigo mío es comunista, yo no lo voy a convencer a él y él no me va a convencer a mí. Porque son posturas valóricas. ¿Y qué es la política? Dentro de todas las definiciones que vimos a comienzo de año. Llegar a acuerdos, transar, buscar caminos intermedios entre lo que yo creo que es lo correcto y lo que tú crees que es lo correcto. ¿Ya? Por eso que alguien dice por ahí que la política es el arte de transar, ¿ya? El arte de negociar, ¿ya? Sería una de las tantas definiciones de política. Ya, pues chicos, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, algún otro aporte? Si conocen, si su familia hay personas, a ver, los que nacieron el año 50 tenían
50, 60, tenían 23 años para el golpe de Estado. Estaban lúcidos. Hoy día los que nacieron en los 50 tienen 70 años. Mis padres, por ejemplo. Busquen a los que tengan entre 65 y 70 años, porque ellos vivieron este periodo de la historia de Chile así, en carne propia y con conciencia de lo que estaba pasando. Siempre es bueno hablar con los mayores, muchachos. Siempre. Por ejemplo, sería interesante decir, ¿sabe qué, profe? Que mi abuelito era carabinero en ese tiempo. Pregúntale, ¿cómo vivió esa etapa? Las órdenes que tuvo que ejecutar, tal vez muchas de ellas no eran de su agrado. Tal vez algunos de sus abuelos perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al movimiento de izquierda revolucionario, o es comunista hasta el día de hoy, o algunos de sus tíos, ¿no es cierto?, o sus papás son de la democracia cristiana. Sería interesante, ¿ya?, tocar este tema. Ya. Y si no lo olvide, el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Ya pues chicos, aquí vamos a alargar más este cuento, suavecito. Dentro de los objetivos está el reflexionar, ya, ver las bondades de la democracia, apoyar para que las debilidades de la democracia no sean tales debilidades, reflexionar acerca de por qué en ciertas circunstancias un ser humano puede tratar tan cruelmente a otro ser humano. ¿Acaso la vida no es un regalo que se nos dio para compartir, para dialogar, para buscar nuestra felicidad sin negarle la felicidad al otro? ¿Acaso la vida no es una canción que merece ser cantada, jóvenes? Bueno, chicos, no se me arranquen los poquitos que están porque tengo que tomar lista. Vamos a pausar, a parar